Creo que siento ojos negros, pies de hielo, luz de fuego, siento el verde, pero sin miedo. Olvidarle me da igual. Hugo, ¿cómo nació Kraken? Hombre, Kraken nace de un sueño de unos adolescentes en el barrio Carlos R. Restrepo, con mi compañero Jorge Ateortúa, quien tenía una banda con otros amigos de colegio, y yo luego me les uno, sin ser yo compañero del colegio de Jorge. Pero para resumir el cuento, vivíamos en el mismo barrio, y al yo enterarme de que Jorge tenía esta actividad con compañeros de colegio, pues yo me acerco a ellos y finalmente logro venderles la idea de que me gustaría participar de ese proyecto. En aquel entonces no se llamaba ni Kraken ni de ninguna manera, o sea, no tenía ningún nombre en específico, simplemente eran unos chicos que estaban tocando canciones, más que todo por un tema de hobby. ¿Qué edad tenían? Pues yo tenía 17 años, Jorge tenía 14 años, éramos unos niños, y los otros compañeros, por ejemplo no era Jorge Tobón, sino que se llamaba Jaime Tobón, que fue el primer guitarrista antes que Richie, también tenía por ahí 14, 15 años. Yo era de pronto el más viejito, tenía 17, y ahí nació ese sueño y empezamos a montar covers, porque yo les vendí la idea de montar covers un poquito más hard rock. ¿Qué hacían en esa época? ¿Cuáles eran los grupos? Beatles, ellos montaban mucho cover de los Beatles. Había otro muchacho ahí que se llama Pablo Lema, pianista, bajista, era el dueño de los equipos, era el que tenía el bajo, el piano, unas consolas y unas vainas, y él, Pablo Lema, era el más músico de todos. Jorge, recuerdo que tocaba guitarra y a veces bajo, eso era turnado, mejor dicho, eso era un grupo de amiguitos jugando a tener grupo, pero ahí nació. Ese es el génesis de Kraken. Una vez quisimos empezar a darle forma a eso y vimos que nos gustaba como enrolarnos en el tema de adquirir una disciplina para sacar un proyecto, empezamos a buscar el baterista, y fue donde Jorge pues pone un anuncio en Radiodisco ZH en esa época, que se necesitaba un baterista, ahí al aire, se puso ese anuncio, y ahí es donde aparece Gonzalo Vázquez o Gonzo. Y ahí ya realmente cuando entra Gonzo, ya eran Gonzo, Jaime Tobón, Jorge, Hugo y Pablo Lema. Ahí no estaba Elkin todavía. Y empezamos de pronto a configurar algo más serio, algo más exigente, algo que tuviera como esa demanda en nosotros mismos de estudiar más. Ahí empieza Kraken. ¿Y en ese instante se llamó Kraken o todavía no llegamos a...? No, ahí se llamó el Sin Nombre. Seguíamos siendo un grupo muy comprometido, pero seguíamos siendo un grupo de amigos realmente. Aparece el Kraken cuando llega Elkin. Cuando ya llega Elkin y dice, bueno señores, vamos a terminar de redondear esta pelota, y esta pelota se va a llamar Kraken. ¿Cuándo llega Elkin a la vida de ustedes? Elkin llega a la vida de Kraken. ¿Y cómo? Pues fácil. Elkin se aparece en nuestras vidas cuando se retira Pablo Lema, que era el del piano, el de los teclados y el del tal. El dueño del balón. Pero él nos presta los equipos. Dice, no, sigan con eso muchachos. Y nos quedamos sin cantante mucho tiempo, pero montando covers de Def Leppard, de Dio, Judas, de Iron Maiden, en fin, cualquier cantidad de grupos. Luego, Jaime Tobón sabía que Elkin tocaba en un bar que se llamaba, si no me equivoco, Los Violines, en Manrique. Creo que en Manrique, Los Violines. Y allá Jaime va a ver a Elkin, y cuando termina el concierto, Jaime le dice,
Elkin, nos gustaría que nos visitáramos, pues que nos visitaras. Tenemos un proyecto con unos amigos, no tenemos cantante, pero solo queremos que nos visites para que nos des tu opinión. Hasta ahí no pretendíamos que Elkin fuera del grupo. Hasta ahí simplemente era que queríamos que nos visitara alguien que ya era reconocido en la escena y que nos diera una opinión profesional de cómo íbamos con el grupo. Elkin finalmente accede y 15 días después él nos ve tocar como 12 covers que teníamos montados y Elkin se llevó una sorpresa que él no se la esperaba. Nosotros éramos muy puristas para montar un cover. Cuando hablo de puristas, era que nuestra política era o suena igual o no lo tocamos. Cuando lográbamos hacer que la parte musical sonara igual, lo incluíamos como en nuestra lista de repertorio. Elkin ve ese repertorio, lo escucha, y él ese mismo día, recuerdo que nos dijo, para resumir el cuento: hoy ha sido uno de los días más importantes de mi vida porque he encontrado a los músicos con los cuales voy a hacer historia. Ahí nace Kraken. Y ahí nosotros nos quedamos como con Dorito, plof, porque aclaro, nuestra pretensión no era decirle venga cante con nosotros, era venga y denos su opinión. Él ve eso y toma esa decisión ahí, justo ahí. Luego entendimos por qué pudo tomar esa decisión. Él tenía otro grupo que se llamaba Cripsy, del cual ya venía en un proceso de retirada, ¿cierto? Entonces la idea era el retirarse de ese grupo, enrolarse con este nuevo proyecto que aún no se llamaba Kraken. Se llamó Kraken cuando ya llevamos como 6 meses o casi un año, donde Elkin es quien propone ese nombre. El séptimo titán de la mitología griega. Bueno, ¿cuál fue la apuesta de ustedes, sabiendo que en el año, estamos hablando más o menos del 82, 83 que arrancan ustedes, Sí. ya graban para el año 84, ¿cierto? 87. 87. Ahí donde grabamos el primer larga duración, pero en el 86 grabamos 2 sencillos de 45 revoluciones. Ahí grabamos en ese año 2 sencillos. Al año siguiente, en el 87, se grabó el Kraken 1. Bueno, ¿cómo enfrentaron ustedes esa puesta en escena a nivel nacional cuando todavía ni siquiera las emisoras de rock tocaban ese tipo de rock y mucho menos en español? Ahora para una agrupación colombiana era como apostarle a lo que ustedes sabían que de un momento a otro iba a tener su éxito, ¿o no? ¿Qué pasaba en aquel entonces? Es que el movimiento rock, pues, digámoslo entre comillas, no ha necesitado mucha difusión de la radio para hacerse conocer. Había un movimiento underground muy grande que se movía de voz a voz muy fuerte. Y nosotros, nuestro primer concierto oficial como banda, como Kraken, se dio el 22 de septiembre de 1984 en el Teatro Lux de Manrique. Ahí es donde nace el primer concierto de Kraken. Ahí en ese primer concierto es donde ya nos presentamos como banda. Fueron 910, 911 personas al Teatro Lux de Manrique. Entonces, la repercusión que eso tuvo después en el Run Run fue que Elkin Ramírez, el que cantaba en Cripsy, tenía una nueva alineación de unos muchachos que tocaban de esta y otra manera, y nos ganamos el respeto de los seguidores precisamente por haber sido tan puristas, porque nuestros covers sonaban tal cual habían sido grabados por los autores originales. Esa era como una virtud que tenía la banda. De esa manera se riega ese run run en Pereira, en Manizales, en Bogotá, va llenando ese run run, ese voz a voz, y de esa manera Kraken se fue abriendo como un espacio en la escena. Entonces, en aquella época no teníamos canciones propias, no teníamos composiciones. Ideas, sí. Ganas de componer, claro que teníamos ganas, era nuestro deseo. Pero nos defendimos
esos 3 primeros años con covers mezcladito con algunas composiciones. En ese teatro, en el concierto del Teatro Luz de Manrique, no hubo canciones nuevas ni con muestras. Esas canciones vinieron a aparecer en el año 85, un año después. Al año después ya sí teníamos Amores Libre, Nada ha cambiado aún y A todo hombre es una historia y Escudo y Espada. Teníamos 4 canciones en el año 85, teníamos 4 canciones. En el año 86 es cuando Carlos Alberto Acosta nos lleva a Codiscos, que Carlos Alberto Acosta era el que trabajaba en Radiodiscos ZH. Él desde ahí promocionó Todo hombre es una historia en un cassette, le llevamos un demo en un cassette, y él luego lleva eso a Codiscos. Codiscos nos dice que graben primero un sencillo, como para ver si esa música vendía. Dio sorpresa para Codiscos que de ese sencillo, en aquella época, se vendieron 7.500 copias. No quedando contentos con eso, dijeron no, que graben otro sencillo, y se volvieron a vender más o menos las mismas copias, 7.600, 7.700 copias, y Codiscos dijo, bueno, por lo menos hay 7.000 que lo van a comprar, y es donde firmamos en ese momento, en el año 86, para grabar en el año 87 un larga duración que es el Kraken 1, que es el que mucha gente conoce. Ese fue el álbum de muchos que estábamos apenas iniciando el rock, era un orgullo, todavía lo tengo, Eso. el Kraken 1. Bueno, arranquemos de una vez ya, ¿cómo fueron esas giras promocionales? ¿Cómo fue ese encuentro, por ejemplo, de ser unos pelados del colegio, del barrio, a llegar, por ejemplo, ya a estar en todos los medios de comunicación, a salir en el show de las estrellas en esa época, pues que no iba el que quería, sino el que podía? ¿Cómo fue esa historia ahí? Hombre, eso sucede justo cuando ya sale el Kraken 1 al mercado y Codiscos nos manda a Bogotá a una gira de medios, a una gira promocional de medios, 8 días a Bogotá, en donde se incluye el show de las estrellas, el show de Jorge Barón, magazines, periódicos, emisoras, y ya de ahí esa vida digámoslo, de adolescentes se transforma en una vida de responsabilidades que adquiere un artista cuando se compromete con una marca, en este caso Kraken, comprometernos a sacar un proyecto al cual la gente ya quería adherirse y seguir ese proyecto. Entonces ya esto no era charlando que era si queríamos o no, sino que era que había que responderle a una cantidad de personas y ya estaban esperando algo de nosotros. Entonces esa vida común, entre comillas, que teníamos, esa vida común se transforma en una vida de artista llena de compromisos y de entrega para la gente, justo cuando sale el Kraken 1. Bueno, pero ahí también cambia la expectativa de hacer música, que era lo que les gustaba, allá entrar a ser unos rockstar. De todas formas, la fama de una u otra forma tiene que marcar su influencia ahí. ¿Cómo cogieron ustedes, siendo tan pelados, esa parte de ser ya reconocidos, de que la gente los quería, sus fotos, los autógrafos? ¿Cómo fue eso? Realmente eso se nos fue viniendo de a poco. O sea que tuvimos tiempo de irlo asimilando. Lo fuimos asimilando y fuimos entendiendo de que esto no se trataba de un tema hollywoodense ni de un tema americanizado donde todo el mundo se iba a tirar en plancha encima de nosotros, sino que éramos nosotros quienes teníamos que ir acercándonos a la gente de a poco y que la gente entendiera que si bien estábamos logrando un reconocimiento, éramos accesibles, éramos personas a las cuales se podía acercar a conversar, a dialogar, éramos músicos que podíamos compartir y estar con la gente. Eso lo aprendimos de manera intuitiva, casi innata. No tuvimos como la oportunidad de que un psicólogo, una asesoría o algo que nos dieran como unos lineamientos de comportamiento. No, eso lo fuimos como intuyendo conforme pasaba el tiempo. Y nosotros mismos hablábamos entre nosotros,
de que con la gente hay que ser cercanos, hay que ser amables. La gente está esperando cosas de nosotros, no nosotros esperando cosas de la gente, es al revés. Pero cuando usted es consciente de que la gente espera algo de usted, usted se preocupa o se esfuerza por darle a esa gente lo que esa gente está esperando. Bueno, regálanos un día a día en la vida de Kraken, como estos jóvenes que estaban haciendo música, cómo era trabajar. Bueno, vamos a hablar aquí por primera vez de Elkin. ¿Cómo era trabajar con Elkin, que era un maestro de arte total? Porque usted sabe que Elkin, cantante, poeta, escultor, pintor y con una disciplina muy marcada y mayor que ustedes también. Sí. Entonces, ¿por qué no nos cuentas anécdotas de cómo era ese día a día de Kraken? Bueno, nosotros desde un comienzo siempre fuimos una banda muy disciplinada. Elkin obviamente era muy abanderado de esa disciplina. Nosotros le copiábamos esa idea porque también era bueno para nuestra formación como personas. Ser disciplinado siempre va a ser bueno para cualquier ser humano. Entonces nosotros ensayábamos lo que era sábados y domingos religiosamente, de 2 de la tarde a 5 de la tarde o 6 de la tarde. Eran 4 o 5 horas, dele, pero religioso, así fuera puente, no importa. Nuestro parche era ir a ensayar. Eso fortaleció mucho los vínculos musicales de la banda, nos generó esa rutina de disciplina y nos enseñó que el trabajo trae sus recompensas. Elkin, obviamente, en sus haberes como pintor, como escultor, y ya descubriendo su talento como cantante y escritor de letras, pues fue una oportunidad maravillosa para nosotros, porque realmente como Elkin realmente son muy pocos, muy difícil de encontrar una persona con el temperamento, la creatividad, la entrega y sobre todo la tenacidad de Elkin. Esa forma de Elkin enfrentarse a los proyectos. Elkin era una persona muy determinada. Cuando digo determinada, era que él sabía muy claro para dónde iba. Casi que desde el día que nos vio, dijo: yo llego y empiezo aquí y termino acá con estos chicos. Él ya tenía clarísimo qué hacer, y nosotros entendimos esa idea, entendimos ese proyecto y nos fusionamos todos a crear con él. Era un trabajo en equipo, era un trabajo creativo entre todos, donde todos opinábamos de las letras, donde Elkin opinaba en los arreglos, y todos hacíamos esa amalgama de ideas para que cada canción fuera como una idea de muchos, una creación de varios. No era una creación de un solo sujeto que le decía a los otros qué hacer. Eso nunca sucedió. Siempre fuimos muy incluyentes y muy participativos. Bueno, ustedes fueron compañeros de grupo, amigos, familia. ¿Cómo era esa relación ya al interior? Vamos a hablar no de la parte artística, sino ya ustedes como personas, como seres humanos. Nosotros, pues, como banda, después de los ensayos salíamos todos a comer y a comentar del ensayo, o sea, a seguir hablando de lo que estábamos haciendo. O íbamos a visitar amigas, o nos íbamos para casa de Elkin, o nos quedábamos ahí en el lugar de ensayo hasta altas horas de la noche, comentando, soñando, proyectándonos. O sea que éramos amigos, compañeros, familia, cómplices, colegas. Éramos todo lo que se debe de ser en una banda, y eso funcionó muy bien, y eso hizo que nuestras composiciones fluyeran de esa manera. Bueno, ¿cuál sería el éxito de Kraken? Porque Kraken llegó a ser exitoso sin ser una agrupación muy sonada, por ejemplo, en la radio. No tenía mucho la oportunidad de mostrar su música, pero llenaba conciertos. Ese es un fenómeno bastante especial con Kraken, porque con los años ya vino a ser la banda insignia en Medellín y en Colombia y todo. Pero al principio ustedes llenaban y nos escuchaban en la radio, por ejemplo.
vuelvo a lo mismo, era porque había y hay todavía un movimiento underground muy grande. Esto es lo que los medios de comunicación de pronto no han tenido claridad en eso. Nosotros como Kraken tuvimos la fortuna de siempre tocar en estadios y plazas de toros, sin sonar en radio. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo que Kraken no dependiera de las emisoras para llenar plazas de toros? El voz a voz, las cosas bien hechas. La gente nota e intuye cuando un proyecto está hecho con todas las de la ley. La gente intuye cuando ve o refleja en el artista que es honesto, que es franco, que es sincero, que estamos haciendo las cosas porque nos gusta, porque realmente es nuestra pasión. Eso está en el aire, la gente lo entiende, lo huele, lo escucha, lo ve. Lo más importante es que lo comentan. En cada esquina de cada barrio la gente hablaba. Cuando convocábamos a conciertos no había que hacer realmente mucha fuerza para que fueran 3 o 4 mil personas. Realmente la gente iba por inercia, porque llevaban 3, 4, 5, 6 meses escuchando hablar de que Kraken está haciendo, que Kraken va para allá, Kraken va para acá, y nada de eso salía en radio ni en periódicos. Era el voz a voz, el rum rum, que era lo que lo hacía romántico realmente. Ese romanticismo del comentario de esquina, del comentario de barrio, del comentario de mi amigo de colegio, que hoy va a traer noticias acerca del grupo que a mí me gusta, porque de alguna manera es primo de alguien que conoce en el grupo. Entonces se hacía una tira o una cola larga que era conocido, amigo, primo de. Y así llegaban las noticias a la gente. Bueno, vamos a empezar a hablar del fin del ciclo. ¿Desde qué año y a partir de qué momento empezó ya Kraken a tambalear como grupo, a haber inconformidades, a ya salirse el primero de todos, que creo que fue Gonzo el primero que salió, Sí, ¿cierto? sí. Después saliste tú, por último Jorge. Jorge fue el último que Sí, salió. el Sí. que estuvo pues ya hasta el final. Entonces hablemos como de ese fin de ese ciclo de Kraken, porque estando en el Curubito hay que tomar la decisión, ya no quiero ir más, siendo la agrupación más importante de Colombia. Ok, Kraken empieza a tener como ese desmembramiento de integrantes con Gonzo, pero no porque Gonzo quiso abandonar, sino que por necesidades de seguridad de su familia tuvieron que emigrar del país. O sea, la familia de Gonzo son unos exiliados, víctimas de una situación social que se vivía en los 80s. La seguridad de la familia de Gonzo se vio amenazada y tuvieron que abandonar el país. Entonces Gonzo forzosamente le tocó salir. Eso es bueno aclararlo, porque muchas personas creen que nosotros abandonamos a Elkin. Nadie abandonó aquí a Elkin, nadie. Ni Elkin nos abandonó a nosotros tampoco. Gonzo tuvo ese motivo que es más que comprensible. Después salgo yo ya en el Kraken 4. Yo logro grabar el Kraken 4, ahí me retiro, porque yo decía, o sigo con Kraken viendo a ver qué pasa, porque yo obviamente como todo artista espero una recompensa económica para poder sustentar una vida digna, o sea, pagar un arriendo, mercar, comprar mi ropa, mis instrumentos, pero Kraken no generaba un flujo de caja que le permitiera en mi caso, y a ninguno de nosotros tampoco, generar dinero para poder vivir del grupo. Entonces yo tuve que tomar la decisión y decir, o sigo detrás de este sueño a ver qué pasa, o monto mi propio negocio que me genere una estabilidad económica para yo poder sustentar una vida. Yo cuando eso ya tenía 28 años, yo ya tenía que ir pensando en algo. Entonces tuve que tomar la decisión de retirarme del grupo. Tomar esa decisión obviamente generó unos desafines al interior de la banda, porque ya era el segundo en retirarse. Gonzo se retiró en el 91,
yo me retiré en el 93. Bueno, y ese Kraken 4 de todas formas, digamos que fue un álbum de una transición y de una época para muchos donde tuvo un bajón Kraken en ese momento con ese Kraken 4. Claro, porque entonces la gente piensa que vos te tiraste del barco antes de que se hundiera. Claro, porque es que las cosas no estaban bien ya. Porque como aclaro, yo tenía que pensar en mi futuro, o como artista, o como persona, y tener lo que una persona quiere tener, una moto, un carro, su independencia, pues. Y yo veía que con Kraken no iba a lograr eso. Ya Gonzo se había retirado, que era como mi ñaña en el grupo. Entonces, no era que yo hubiera detectado que el Kraken 4 era que ya estábamos mal. Nosotros adentro del grupo estábamos grabando un cuarto disco, que era como grabar el tercero, el segundo, el primero. Era el sueño del momento. Era grabar un disco. Por eso no significa que, es que es el cuarto disco, este disco es muy maluco, eso está muy maluco, entonces yo me voy a salir del barco ya porque eso está muy maluco. No era por eso. Es muy bueno aclarar eso y siquiera me haces esa pregunta. Yo no me salí que porque las cosas estaban mal. Las cosas no estaban mal, sino que las cosas eran así en ese momento. Yo tenía que tomar una decisión de vida, pero no porque el grupo tuviera problemas. De hecho, estábamos en plena grabación de un disco que no deja de ser un sueño, no deja de ser una fantasía. Un hijo. Grabar es otro hijo. Entonces yo no me salí que porque las cosas se veían venir mal. Yo no puedo leer el futuro. Parece ser que las cosas sí se pusieron muy mal cuando pasaron a otra casa disquera, a Discos Fuentes, grabaron el Kraken 5 y según lo que me cuenta mi compañero Jorge, en ese álbum, ahí sí se pusieron las cosas feas. Pero yo ya me había retirado. En ese álbum es donde ya también Jorge y Elkin ya sí se separan. Porque ahí sí realmente la cosa cayó muy maluco y no había cómo volver a rescatar eso. Entonces yo me salí realmente porque dije, voy a montar un negocio, una academia de música que es solo rock, de la cual vivo hace 30 años. Entonces no es que yo haya abandonado a alguien o a los muchachos porque las cosas estaban mal, no, estábamos grabando un cuarto disco, ¿qué tiene eso de malo? Estábamos bien grabando un cuarto disco, solo que yo tenía que tomar ese tipo de decisiones. Y eso sí, esa decisión sí generó ciertos desafines al interior de la banda, porque era ya salió el baterista y luego el guitarrista. Entonces obviamente a uno no le gusta que la novia lo deje. Sí, es verdad. Eso es muy maluco. Entonces, ¿qué va a decir la novia? Me dejó en el mejor momento del noviazgo y yo lo entregué todo. Y la novia, si le preguntan a la novia, dice, no, lo que pasa es que yo tenía que tomar una decisión, o la universidad o el novio. Y eso pasa mucho.